¿Qué ocurrirá si colocas un huevo en el lugar más frío de la Tierra y lo separas de la superficie del hielo solo unos pocos centímetros? A 60 millas de la costa de la Antártida, la oscuridad se prolonga durante muchos meses. La temperatura es suficiente para congelar cualquier error. Y en medio de esa blancura, miles de pingüinos emperador están haciendo exactamente eso. No porque sean débiles, sino porque cualquier movimiento en falso puede matar aquello que sostienen entre las patas. El macho no ha comido durante casi 4 meses. Su metabolismo desciende al nivel mínimo. El ritmo cardíaco se ralentiza. La grasa acumulada se quema como el último combustible en un reactor biológico. La mayoría de los seres vivos se reproducen cuando las condiciones son más favorables. Pero aquí, los pingüinos hacen lo contrario. ¿Por qué comienzan la vida en el momento más implacable del planeta? Esta reunión abre la historia, pero es solo una parte de un ciclo colosal que se extiende por miles de millas, donde 6 especies deben sobrevivir en uno de los entornos más implacables del planeta. Sin árboles, sin depredadores terrestres, y durante medio año, todo queda sumido en la oscuridad absoluta. Esta no es una historia sobre una apariencia adorable. Es una historia sobre uno de los ciclos de supervivencia más implacables del planeta. Un ave que no puede volar en el cielo, pero bajo el agua se lanza como una flecha. Esta es la vida extraordinaria de los pingüinos. En realidad, la Antártida no es un reino helado como solemos imaginar. En esencia, es un desierto. En el interior profundo, cada año, solo caen unos 5 centímetros de nieve. Tan poco que es casi nada. Pero aquí la nieve no se derrite, no hay agua que fluya. Todo lo que cae se queda, año tras año, comprimido hasta convertirse en hielo, con decenas de miles de años. La temperatura media del invierno ronda los menos 40 grados Celsius. Y cuando el viento catabático desciende desde la meseta a más de 96 kilómetros por hora, el frío deja de ser un número y se convierte en la sensación de que el calor es extraído del cuerpo en cuestión de minutos. El bloque de hielo que parece inmóvil en realidad sigue fluyendo, fracturándose y erosionando la roca que tiene debajo. La Antártida no es ruidosa, pero es peligrosa porque nada aquí ha estado jamás quieto. En medio de un lugar que parece no estar hecho para la vida, una multitud en blanco y negro se mantiene firme sobre el hielo. Decenas de miles de pingüinos emperador se agrupan en una masa que se mueve lentamente bajo el viento cortante. Vistos desde lejos, parecen una mancha de tinta viva sobre el blanco infinito. En un lugar donde la mayoría de los seres vivos fracasarían en pocas horas, ellos no solo sobreviven, sino que se reproducen, crían a sus hijos y repiten ese ciclo generación tras generación. Esto no es un milagro, es la evolución trabajando al máximo. Cuando otras especies se retiran hacia el océano abierto o buscan aguas más cálidas, los pingüinos emperador avanzan hacia el corazón del invierno. No esperan al verano. Eligen el momento exacto en que la oscuridad devora el continente. Cuando el sol desaparece durante meses y la temperatura toca su punto más bajo del año, toda la colonia inicia su marcha hacia el interior helado. No para refugiarse,
sino para reproducirse. El huevo es puesto en medio del viento cortante. El macho permanece inmóvil sobre el hielo, incubándolo durante semanas sin comer. Bajo las capas de plumas y grasa, existe un mecanismo biológico afinado para resistir el hambre, conservar el calor y sostener la vida en condiciones casi implacables. Esta elección puede parecer ilógica, pero reproducirse en invierno permite que las crías nazcan justo cuando la primavera comienza, cuando el hielo empieza a derretirse gradualmente y el mar se abre para buscar alimento. Eso no es una casualidad. En el momento en que el hielo marino alcanza su mayor extensión, la capa de hielo se vuelve gruesa y muy estable. Es lo suficientemente fuerte como para sostener toda una colonia gigantesca de pingüinos. Esa capa de hielo actúa como una amplia plataforma separada del agua donde las focas leopardo y las orcas suelen cazar. No es el lugar más cálido, pero sí el lugar menos peligroso durante el tiempo suficiente para que las crías crezcan. Cada hembra pone un solo huevo. Toda la temporada de reproducción se deposita en una única vida. El momento de la transferencia del huevo ocurre entre el viento helado y el hielo bajo cero. La hembra empuja suavemente el huevo hacia los pies del macho. El macho se inclina, mantiene el equilibrio y baja el pliegue de piel de su vientre para cubrirlo por completo. Si el huevo toca la superficie del hielo, aunque sea solo por unos segundos, el frío matará al embrión en su interior. Por eso, esa transferencia no puede permitirse ningún error. Inmediatamente después, sus roles se separan con claridad. La hembra abandona la colonia, regresa al océano para alimentarse y acumular energía. El macho permanece, solo con el huevo, en medio de la oscuridad que dura todo el invierno. Los meses siguientes son la verdadera prueba. Sin alimento, sin luz, solo viento y temperaturas que descienden profundamente. El cuerpo del macho empieza a ajustarse para sobrevivir. El ritmo cardíaco se ralentiza, el metabolismo se reduce al nivel mínimo y la capa de grasa acumulada durante el verano se consume día tras día. Cuando el huevo está a punto de eclosionar, su peso puede haber disminuido casi a la mitad. Para sobrevivir, los machos se agrupan formando una masa densa. Se turnan para cambiar de posición entre el borde frío y el centro más cálido, conservando el calor unos para otros. Lo que estás viendo en pantalla es el círculo Huddle. Este círculo es una condición indispensable para que el huevo sobreviva al invierno antártico. No es una multitud amontonada, es una estructura viva que está funcionando. Los pingüinos se mueven muy lentamente dentro del círculo Huddle. El que está en el borde exterior soporta el viento helado por un tiempo y luego va desplazándose gradualmente hacia el centro más cálido. No hay ninguno que dirija, solo un ajuste continuo para que toda la masa conserve el calor. Cada macho mantiene el huevo sobre sus patas y lo cubre con el pliegue de piel de su abdomen. No pueden sentarse ni relajarse, porque si el huevo toca el hielo, el frío lo matará en un instante. Por eso permanecen casi completamente inmóviles, soportando el viento y el hambre durante muchos meses. Día tras día, la oscuridad comienza a retroceder. El viento se vuelve menos cortante. La primera luz de la primavera regresa sobre la superficie del hielo. Y desde debajo del espeso plumaje del macho surge un sonido muy pequeño, el primer llamado de un polluelo. En alta mar, la hembra ya ha comido lo suficiente y ha acumulado energía. Cuando regresa a la colonia, entre miles de individuos casi idénticos, encuentra a su pareja y a su cría solo mediante una señal sonora única. Cada pareja tiene una firma vocal
propia, lo suficientemente precisa como para atravesar el caos y localizar al individuo correcto en medio de un mar de sonidos. Cuando el polluelo es transferido con seguridad, el macho se marcha casi de inmediato. Tras más de 100 días de ayuno, la caminata de regreso al mar se convierte en la prueba final. No todos logran alcanzar el borde del agua. Los que llegan al océano se lanzan de inmediato, comenzando a alimentarse para recuperar energía durante el breve verano. Para ellos, la etapa más dura ya ha pasado. Pero para el polluelo recién nacido, nacido en el lugar más frío del planeta, eso es solo el primer paso en un ciclo de vida que depende por completo del hielo, del tiempo y de una precisión casi absoluta. El hielo comienza a aflojarse y el océano debajo también empieza a moverse de nuevo. Cuando la Tierra continúa inclinándose en su órbita habitual, la luz regresa lentamente hacia el sur. Día tras día, el sol se eleva un poco más. La luz se expande y cae sobre la vasta superficie de hielo. Los bloques de hielo, antes oscuros y cortantes, ahora reflejan tonos azules y amarillos pálidos. El frío sigue allí, pero ya no domina todo como antes. La larga oscuridad del invierno comienza a retirarse y la Antártida avanza lentamente hacia una nueva estación. Y al mismo tiempo, una criatura pequeña comienza a aparecer en números enormes. El krill. Mide solo unos pocos centímetros, pero es la base de todo el ecosistema de estas aguas. El krill se alimenta de algas que crecen bajo la capa de hielo, y peces, focas, ballenas y aves marinas se alimentan de krill. Por eso, todo debe ocurrir en el momento justo. El hielo se derrite para que la luz permita que las algas crezcan. El krill se reproduce siguiendo esa fuente de algas, y los pingüinos salen al mar justo cuando el alimento alcanza su punto máximo. Los primeros habitantes en regresar a la costa son los pingüinos Adélie. Son pequeños, rápidos y están en movimiento constante. En cuanto encuentran rocas donde el viento ha barrido la nieve, comienzan de inmediato a construir sus nidos. El nido de la Adélie es muy simple, solo un pequeño círculo de guijarros sobre el suelo. Por eso, encontrar piedras se vuelve muy importante. Cada uno recoge guijarros y los lleva a su nido, pero en una colonia densa, los guijarros pueden desaparecer rápidamente. Todo debe ocurrir rápido, porque el verano en la Antártida es muy corto. Más al norte, aparecen los pingüinos Gentoo, después de meses alimentándose en alta mar. Prefieren costas libres de hielo y están dispuestos a desplazarse grandes distancias para encontrar un lugar adecuado. En comparación con los Adélie, la temporada reproductiva de los Gentoo es más flexible, capaz de ajustarse a las condiciones cambiantes. Cuando las costas rocosas ya están llenas de los gritos de los Adélie y los Gentoo, otra especie de pingüino también comienza a aparecer. Son los pingüinos chinstrap. Se reúnen en grandes grupos sobre islas y penínsulas alrededor de la Antártida, donde el verano, aunque corto, es relativamente estable. Una delgada franja negra bajo la barbilla hace que parezca que llevan una correa de casco, y de ahí proviene su nombre. Pero lo que realmente permite que los chinstrap sobrevivan no es esa apariencia particular. Lo más importante es su capacidad de regresar en el momento justo. Vuelven a la costa exactamente cuando el krill en el océano alcanza su mayor abundancia. Si regresan demasiado pronto, cuando el alimento aún es escaso, las crías no tendrán suficiente para crecer. Pero si llegan demasiado tarde, los adultos pueden agotarse antes de terminar de alimentar a la siguiente generación. Por eso, todo debe ocurrir en el ritmo correcto. Los nidos se construyen, los huevos se incuban y los viajes al mar para buscar alimento
comienzan siguiendo un calendario casi perfectamente preciso. Todo depende del ritmo del océano. Cuando el hielo continúa retirándose, la superficie del mar Antártico se vuelve cada vez más activa. Fragmentos de hielo flotan lentamente sobre el agua y entre ellos comienzan a aparecer los depredadores. Las focas se deslizan por zonas de agua que acaban de liberarse del hielo, buscando peces y krill. En el borde donde el hielo se está derritiendo, otro cazador espera con paciencia. Es la foca leopardo. Permanece justo bajo la superficie, casi sin crear ondas. Desde allí, sus ojos fríos observan en silencio el mar, especialmente los lugares donde los pingüinos jóvenes entran al agua por primera vez. Pero el peligro no existe solo en la superficie. Debajo del océano, un depredador aún más temible se mueve. Las orcas nadan en el agua helada con una precisión casi absoluta. Son los depredadores principales de estas aguas. Cuando el verano derrite el hielo y abre más espacio en el océano, sus oportunidades de caza también aumentan. Y en el cielo, los albatros gigantes planean con el viento, observando cada movimiento a lo largo de la costa. El verano antártico trae una gran abundancia de alimento, pero al mismo tiempo también atrae a más depredadores. El océano ahora está lleno de vida y también de peligro. Para la mayoría de las criaturas costeras, este es el momento más favorable del año. La comida aumenta rápidamente, la superficie de hielo es más fácil de cruzar y el océano se vuelve temporalmente más generoso. Pero en lo profundo del interior helado, casi nada cambia. Allí, los pingüinos emperador aún están al final de su ciclo de reproducción invernal. El polluelo recién nacido se mantiene sobre los pies de sus padres, oculto bajo el plumaje cálido, evitando el contacto directo con el hielo, donde la temperatura puede caer a decenas de grados bajo cero. Su mundo está retrasado unas semanas respecto al resto de la Antártida. Y es precisamente esa pequeña diferencia de tiempo la que determina todo el ciclo de supervivencia de esta especie. Mientras tanto, en otra parte del océano austral, las condiciones son completamente diferentes. A más de 1000 millas al norte del continente antártico se encuentra el archipiélago de South Georgia. Aquí, el verano es más largo y el océano es mucho más rico en alimento. Las corrientes marinas se encuentran y llevan nutrientes desde las capas profundas hasta la superficie, permitiendo que el plancton crezca con gran intensidad. A partir de allí llegan el krill, los peces, las focas y numerosas aves marinas. Gracias a esta abundancia de alimento, el lugar se convierte en uno de los mayores centros de vida del océano austral. Y justo en la bahía San Andrews aparece una escena extraordinaria. En una estrecha franja de costa, más de 500,000 de pingüinos rey se reúnen para reproducirse. Desde la distancia, parecen una larga franja de colores negro, blanco y dorado que se extiende sin fin. Pero al acercarse, se descubre que casi toda la playa está completamente llena. Por todas partes solo se oyen llamadas, pasos y una densidad de vida que pocos lugares en la Tierra poseen. South Georgia es un mundo muy diferente del lugar donde viven los pingüinos emperador. Los pingüinos rey no se adentran en el interior helado, ni incuban sus huevos durante el duro invierno. Prefieren vivir cerca del mar, donde el alimento siempre está cerca. Se reproducen directamente sobre el suelo desnudo. No hay hielo grueso ni nidos fijos. Cada pareja simplemente permanece entre la multitud y se turna para proteger el huevo. A cambio, su ciclo de crianza dura más de 14 meses, uno de los más largos entre las aves marinas. Por eso, muchas parejas no pueden reproducirse cada año.
Mientras los pingüinos emperador ya han completado un nuevo ciclo, las crías de pingüino rey aún están creciendo dentro de la colonia, desarrollando su plumaje denso antes de su primer viaje al mar. Más al norte de la isla, la costa se eleva en acantilados moldeados por el viento y las olas durante miles de años. Este es el hogar de los pingüinos rockhopper. Eligen hacer sus nidos en lugares casi inaccesibles. Cada día atraviesan olas fuertes, saltando de roca en roca para regresar a sus nidos en estrechas repisas de los acantilados. Es una estrategia arriesgada, pero ofrece una ventaja clara. A esa altura, la mayoría de los depredadores no puede alcanzarlos. Las olas tampoco llegan a los nidos, y justo debajo se extienden aguas frías ricas en alimento. Los rockhopper no dependen del hielo marino ni de temporadas estables. Viven gracias a su velocidad, equilibrio y reflejos rápidos. Hasta ahora, esa flexibilidad les ha permitido adaptarse a los cambios del océano austral. Pero en esos acantilados estrechos, cada ventaja sigue siendo frágil. En la península antártica, el clima está cambiando a un ritmo que incluso muchos científicos observan con atención. Los glaciares se retiran, la nieve se vuelve cada vez más impredecible y zonas del mar que antes permanecían congeladas durante todo el invierno, ahora a menudo dejan ver agua abierta. Estos cambios afectan rápidamente al pingüino Adelie. Esta especie depende del hielo marino estable para encontrar alimento y de rocas secas para construir sus nidos. Cuando el hielo se forma más tarde o se derrite antes, su calendario de reproducción se desajusta. Muchas colonias de Adelie están disminuyendo, no necesariamente por falta inmediata de comida, sino porque el entorno ya no funciona según el ciclo natural al que esta especie evolucionó para adaptarse. Sin embargo, en esa misma península, la reacción de las distintas especies de pingüinos es muy diferente. El pingüino gento parece adaptarse bien al nuevo mundo. Prefiere las aguas abiertas y rápidamente expande su área de distribución cuando el hielo retrocede. A medida que el clima se vuelve más cálido, muchas colonias de gentoo se están desplazando hacia el sur, hacia lugares que antes eran demasiado fríos para vivir. El pingüino barbijo, chinstrap, se encuentra en una posición intermedia. Son cazadores eficientes, pero dependen en gran medida del krill. Cuando las poblaciones de krill disminuyen, las colonias de chinstrap también se vuelven más escasas. Por eso, la península antártica se ha convertido en un paisaje de contrastes. Algunas especies están disminuyendo, mientras que otras expanden su territorio, todo ocurriendo al mismo tiempo dentro de un ecosistema que cambia rápidamente. Los pingüinos siempre han vivido en el límite extremo del planeta, pero ahora ese mismo límite está desplazándose, y cada especie debe encontrar la manera de desplazarse con él o desaparecer de las tierras que alguna vez les pertenecieron. Esa es la dura realidad detrás de la vida aparentemente familiar de los pingüinos. Gracias a todos por tomarse el tiempo de ver el video hasta el final. Si les pareció interesante este viaje de exploración, no olviden dejar un me gusta y compartirlo para que más personas puedan descubrir el extraño y maravilloso mundo de la naturaleza. Nos vemos en los próximos videos.